¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Girón. Buenas noches con todos los que eh, participarán de la sesión número 5 del curso de Metodología e Investigación con herramientas de inteligencia artificial. El día de hoy les voy a presentar la agenda que está programada para lo que se vaya a desarrollar en esta clase teórica. Se hablará respecto a cómo inicia una investigación científica. Ya sabemos muchos que parte desde un problema, podremos profundizar un poco más con el ingeniero Jorge Salas. ¿Cuál es la diferencia entre una investigación y una monografía? También veremos respecto a la identificación y elección y delimitación del tema general y específico. También se hablará respecto a qué es la problemática, cuál será la descripción del problema, la formulación del problema de investigación, en este caso identificar el problema principal y los problemas específicos. Junto con ello, la formulación de las preguntas científicas. Se hará un repaso de todos los tipos y niveles de investigaciones, la relación de la matriz de consistencia y la formulación del problema en función del tipo, nivel de diseño. Y Y también tendremos un break a las 9:25 y finalmente se verán los ejemplos de las matrices de consistencia en los sectores de la salud e ingeniería. Y finalmente estaremos participando del taller en el Miro, donde podremos también eh, eh, estar haciendo preguntas generales respecto a nuestras investigaciones. De esa manera, le doy el pase al magíster Jorge Salas. Muy buenas noches, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Ya, a ver muchachos, vamos a empezar, voy a proyectar. Muy bien, vamos a empezar. Listo. A ver, el objetivo de hoy día, espero que se escucha bien. Ok, el objetivo de hoy Ingeniero. día, sí, gracias, Erika. El objetivo de hoy día es ya ir dando los pasos de la estructuración del proyecto de investigación. Yo sé que ustedes ya han avanzado bastante con lo que nos genera las herramientas de IA. Y la idea conmigo es un poco de repasar los conceptos y ver, digamos, cómo se relacionan los diferentes capítulos. Si bien en el alcance hemos visto que se va a tocar la matriz de consistencia, pero la matriz de consistencia solamente de la parte de la problemática y cómo se conecta con el tipo, nivel y diseño de la investigación, porque tiene que estar relacionada. Yo no puedo definir una problemática sin antes haber definido el tipo de investigación y el nivel de la investigación. Y según el tipo y nivel, voy a saber qué palabras utilizar para hacer las preguntas de la formulación del problema. ¿Ok? Entonces todo está relacionado. ¿Ya? Para no digamos, cargarnos con todo el conocimiento, solamente ahora vamos a relacionar la problemática. Pero en la matriz de consistencia, cuando ya esté totalmente culminada tu proyecto de investigación, todo debe estar relacionado, todo, o sea, la problemática, de los objetivos, la hipótesis, el método de investigación que estás utilizando, las variables, los indicadores, las dimensiones, todo es un conjunto. Y debemos revisar el tipo de verbo que se ha usado, la forma como has preguntado,
el tipo de variable que has definido, dependiendo del tipo de investigación, cómo vas a medir esas variables, si es que amerita tener variables, capaz es una investigación exploratoria, no necesitas tener variables. Si es que es necesario que las variables estén relacionadas o se midan sus causa y efecto, o solo se van a describir. Entonces, la idea es que en la matriz, cuando ya esté totalmente terminada, se muestre todas esas relaciones, ¿ya? Con los diferentes conceptos. Entonces, ahora vamos a ver, he puesto ejemplos donde se conecta con los objetivos y la hipótesis, pero solo digamos referencial, para que ya tengan un adelanto. Pero sobre todo vamos a hablar sobre la problemática, ¿ya? Igual pueden preguntarme cualquier duda que tengan al final. A ver. Mm, estoy buscando, no, creo que tengo que buscar mi PowerPoint. Sí, eh, ah, mm, voy a estar apretando el- Muy bien, entonces, la investigación científica es un proceso metódico que inicia con la observación de una realidad problemática. Entonces, muchachos, no se olviden que para poder desarrollar una investigación, todo inicia con la identificación de un problema. Si no hay un problema, no hay nada que investigar, ¿ok? Ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Si es que no hay un problema, pero yo quiero desarrollar, digamos, una descripción de algún proyecto, ¿no? En la organización, tranquilamente a eso le llamamos una monografía, ¿ya? Y vamos a ver las diferencias entre una investigación y una monografía, ¿ok? A ver, el origen de la investigación. Eh, Primero, tenemos que hacer la observación de la realidad, ¿no? El investigador percibe un fenómeno o situación que genera interrogantes. Ustedes están en su empresa, están en su proyecto y ven algo que está sucediendo y se hacen una pregunta. ¿Esto podría yo resolverlo? ¿No? Y después dice, formulación de la pregunta. Surge cuestionamientos iniciales sobre las causas y consecuencias o características de lo que está pasando en base a lo que tú estás observando. Luego, reconocimiento del vacío, ¿no? Tenemos que hacer una búsqueda de información para ver si es que ahí hay algo que no está, digamos, totalmente explicado. Y por último, me tiene que motivar. El deseo de resolver este interrogante impulsa el desarrollo de un proceso sistemático. Ahora, ¿cuál sería esta diferencia entre una investigación científica y una monográfica? La investigación científica versus la monográfica, ¿no? En la investigación científica, ustedes tienen que generar conocimiento original mediante el método científico. Y a comparación de la monografía, se sistematiza información existente sobre un tema específico. Entonces, por un lado, tengo que ver cuál va a ser mi aporte. Por eso ustedes les han enseñado un poco cómo buscar información relacionada a su tema. ¿Y ahí qué están haciendo? Están haciendo el estado del arte. Están buscando data alrededor de su tema y viendo brechas, vacíos, para que puedan con su tema complementar. Y a futuro alguien que busque información del tema similar al de ustedes, van a tener su investigación como parte del estado del arte. Entonces genera conocimiento original. Sigue un diseño metodológico riguroso. Y eso ustedes lo han visto ya en la matriz de consistencia y el paso a paso que se da para poder estructurar la investigación. Tengo que ir definiendo mi marco teórico, mi problemática, mi metodología de la investigación. Hay toda una estructura, ¿no? que va a conectar. A comparación de la monografía que presenta una estructura expositiva y argumentativa. En las investigaciones científicas se establecen hipótesis
y la sometes a una prueba para verificar si esa hipótesis es correcta o incorrecta. ¿Ok? Ingeniero, ¿en todas las investigaciones se establecen hipótesis? No necesariamente, ¿no? Dependiendo del nivel de la investigación. Nosotros vimos la semana pasada los niveles, arrancaba uno con exploratorio. Ahí no se establecen hipótesis, ¿no? O sea, no es obligatorio establecer hipótesis cuando es un nivel exploratorio, pero en las que siguen, sí, se plantean hipótesis, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos y matrices que he puesto al final. Las monografías no necesariamente plantean hipótesis y en las investigaciones científicas se requiere trabajo de campo o experimental. Eso de experimental, trabajo de campo o no experimental, en el método científico se le llama diseño de la investigación. Diseño. El diseño de la investigación está en función del tipo de investigación. Por eso yo tengo que arrancar un proyecto de investigación, tesis, paper, lo que sea. Lo que recomiendan es, lo primero es identificar un problema y una vez que identifico el problema, tengo que ver qué tipo de investigación va a ser, cuantitativa o cualitativa. ¿Tengo datos o no tengo datos? Y luego que yo identifique el tipo, tengo que ver cuál va a ser mi nivel, la profundidad con la cual voy a investigar. Exploratoria, descriptiva, relacional, explicativa, tengo que definir el nivel. Y con esas entradas, ya un poquito claro el tema, recién comienzo a describir mi problemática, porque ya sé qué tipo va a ser en función de la data que tenga y el nivel para ver la profundidad. Y ahí ya voy a ir viendo si voy a hacer una investigación experimental o no experimental, o voy a usar otro tipo de diseño. ¿Ok? Entonces, la recomendación es, identifico un problema en mi organización de acuerdo a lo que observo, y luego tengo que definir el tipo y nivel y diseño de mi investigación. Preliminar, ¿ok? Porque con respecto a la investigación científica, usamos bastante el tema de la prueba y error. Yo no necesito tener toda la información para proyectar una posible solución. Y eso lo voy a ir, digamos, interando, ¿no? Interando hasta encontrar la respuesta. Y eso va a ser ya en el desarrollo de la investigación. ¿Ok? Ahora, a comparación de la monografía, se basa principalmente en fuentes documentales. Yo puedo recargar y hacer un resumen de varias investigaciones relacionadas y sobre eso saco, digamos, un resumen, ¿no? Y por último, en la investigación científica, sus resultados aportan a la teoría o resuelven problemas prácticos, y en la monografía su aporte reside en la organización coherente de la información. ¿Ok? Ustedes tienen que identificar en lo que están planteando si es que si es una investigación científica lo que están desarrollando o solamente es una monografía, donde han identificado bastante información, lo han organizado coherentemente y han llegado a una conclusión. ¿Ok? No, ingeniero, mi proyecto da un aporte al conocimiento, resuelve un problema. Tengo información y he hecho una estadística y con eso he generado mayor conocimiento. Ok, entonces estamos por el camino de la investigación científica. Ahora, ¿cómo selecciono un tema? ¿No? Para yo poder identificar un tema, ustedes ya tienen un tema. Lo que yo estoy haciendo es, una vez que ustedes tienen su tema, su título, un poco están avanzando con su problemática en función de las herramientas de IA, ahora estamos como que yendo de atrás hacia donde ustedes están, pero tenemos que ir validando con la teoría. Si efectivamente el tema que he elegido tiene relevancia académico-social, ¿no? Por lo tanto, el tema debe contribuir al avance del conocimiento en la disciplina y responder a necesidades sociales actuales. ¿Así mi tema está contribuyendo? ¿Tiene relevancia académico-social? ¿O solo es una monografía? Que obviamente contribuye, pero no es un trabajo de investigación. Mi tema es factible y viable, es es fundamental evaluar la disponibilidad de recursos, tiempo, acceso a la información y posibilidades técnicas para desarrollar la investigación.
Yo quizás necesito ir a campo y necesito recopilar información, pero para eso yo necesito recursos, tiempo para ir. Luego quedarme ahí y tener plata para poder hacer mis pagos pues logísticos. Y además quizás voy a necesitar sacar muestras y llevarlo al laboratorio. Y en el laboratorio también me van a cobrar. Entonces yo tengo que ver si es factible o no lo que estoy planteando. Quizás no es factible. No tengo los recursos suficientes para soportar este trabajo. Eso tengo que evaluar. Oh, ingeniero, voy a descargarme 500 papers con las herramientas que sé y de eso voy a hacer un análisis y de ahí voy a sacar una conclusión, monografía. ¿No? Entonces tengo que ir evaluando estos aspectos. ¿Ok? Luego, la originalidad y pertinencia. Es adecuado, ¿no? Para el momento y es original. El tema debe aportar algo nuevo, ya sea por su enfoque, por la metodología o por abordar aspectos poco estudiados, manteniéndose alineados a las líneas de investigación de la disciplina. Entonces tengo que preguntarme si lo que yo estoy desarrollando es original y es pertinente. ¿Ok? Esto es como una revisión de lo que ustedes ya están avanzando. Interés personal. Esto ya viene por un lado de la motivación. La motivación y pasión del investigador por el tema elegido es crucial para mantener el compromiso durante todo el proceso investigativo. El tema que ustedes han elegido, de alguna manera, se supone que es algo que a ustedes les gusta. Y cuando ustedes tienen la tarea de buscar información respecto al tema que han elegido, lo hacen no por obligación, sino porque les gusta, les apasiona. Pueden estar ahí un sábado, un domingo en la tarde, en vez de estar viendo tele o durmiendo, saliendo por ahí, más bien aprovechan ese tiempo para investigar sobre algo que les apasiona, ¿no? Ejemplo, ¿no? Yo hice mi tesis de pregrado en gestión de proyectos con el PMI, en un proyecto inmobiliario. Y con esa tesis, yo me he ido a Ecuador porque he visto temas de implementación de buenas prácticas en Petroecuador. Luego he hecho varias consultorías para implementar la gestión de proyectos con PMI y Lean en proyectos de infraestructura, ya sea como en las contratistas o en las supervisoras. Y me he ido a diferentes lugares, ¿no? A Huánuco, a Piura, a Tumbes, a Tacna, trabajando en algo que desarrollé en mi tesis de pregrado. ¿Por qué? Porque me gustaba o me gusta ese tema. Me certifiqué con todas estas que hay de PMT, PRINCE, etcétera. Entonces, cuando tú investigas sobre algo que a ti te gusta, en realidad no te es aburrido, más bien aprendes más, porque estás totalmente involucrado en este tema y probablemente en el tema que elijas es donde tú te vas a desarrollar profesionalmente. Probablemente, ¿no? Hay gente que hace en estructuras y después está trabajando en gestión, ¿no? Es relativo, pero la mayoría, respecto al tema que investiga, luego desarrolla servicios y gana dinero. ¿Ok? Entonces, la elección acertada del tema constituye uno de los pasos más importantes en el proceso de investigación, pues determina en gran medida la viabilidad y el impacto potencial de tu estudio. ¿Cómo delimitamos el tema? Delimitamos temáticamente, definir el campo de disciplina, espacialmente, poblacional y temporalmente. ¿Ok? Entonces hay delimitaciones. No, a veces uno se emociona, ¿no? Y quiere de alguna manera contribuir con el desarrollo del país o del mundo, pero es muy grande el alcance que uno está queriendo hacer en su investigación. Lo puede hacer, o sea, profesionalmente ustedes lo van a desarrollar en sus maestrías, en doctorados, en otros estudios, con más años de experiencia, con más recursos, con más conocimiento. Entonces hay que saber hasta dónde delimitar mi investigación para que lo pueda terminar en un periodo, 3 meses, 6 meses, y ya como profesional yo puedo seguir haciendo investigaciones. ¿Ok? Entonces ustedes pueden creer, por ejemplo, yo he planteado una investigación en la gestión de activos. O sea, yo veo la gestión de un proyecto desde la conceptualización hasta la de construcción, pasando por la operación y mantenimiento. Todo el ciclo de vida.
de la gestión del activo y desde ahí tengo que ir viendo gemelos digitales, tengo que ir viendo el ISO, la economía circular, etcétera, varias cosas transversales. Pero eso es muy grande y encima lo estoy usando ahorita para carretera. Pero eso se tiene que usar para hospitales, se tiene que usar para obras hidráulicas, etcétera, porque es para infraestructura, gestión de activos, para plantas de procesamiento de minerales, para plataformas petroleras, porque al final es un activo que tiene un ciclo de vida, que viene desde una idea y termina hasta una deconstrucción o un abandono, ¿no? Sea mina, petróleo, etcétera. Entonces es muy grande el tema, muy, muy grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Delimitar. Quizás hacerlo por fases y en cada fase usar alguno nomás de las tecnologías y todos estos pequeños pedazos de temas, agarrarlo como una investigación y luego ir construyendo en base a varias investigaciones algo más complejo e ir contribuyendo de esa forma a construir el conocimiento del estado del arte. Entonces, por eso es importante que ustedes delimiten el alcance, ¿ya? Si no, se van a ir por las ramas. Recuerdo que me leí un libro de Hernando de Soto, El misterio del capital, me gustó, y luego me leí su primer libro, El otro sendero, y en base a eso quise hacer una investigación. Hablé con el alcalde, el gerente general de la municipalidad, con el Banco de la Nación, el gerente. O sea, quería yo hacer una contribución bien ambiciosa, pero nunca iba a cambiar y nunca me iba a titular. Entonces tuve que cambiar a algo más delimitado, ¿no? Entonces, por eso es importante delimitar el alcance de su investigación. El título preliminar debe contener elementos claves como variables, población, contexto espacial y temporal, sirviendo como brújula, ¿no? Durante todo el proceso investigativo. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo llegar a un título. Ustedes ya han llegado a un título, ya la IA les ha generado, pero ustedes tienen que guiar a la IA, no la IA les genera a ustedes y ustedes lo que les ha dado la IA, eso es mi tema, ¿no? Si no me gusta o siento que es muy grande o no tengo la información suficiente, le repregunto, ¿no? Para que lo ajuste de acuerdo a mis necesidades o recuerdo a mis recursos. ¿Ok? Entonces, definir el tema es la decisión más importante previa a la investigación. ¿De dónde obtengo las ideas? De la experiencia, de otras investigaciones, de algunos escritos, de lo que yo voy descubriendo u observando, pues, en los trabajos que voy desarrollando. ¿Cómo nacen las ideas? De leer revistas científicas, ahora que ustedes tienen el Internet, hay un montón de data, de ver videos, ¿no? Hay un montón de proyectos o de profesionales que exponen sus experiencias en YouTube, en LinkedIn, etcétera. Revisar libros, quizás a través de algún interés personal particular, ¿no? En un trabajo donde estoy desarrollando. De ahí nacen las ideas y de ahí puedo yo sacar un tema. Entonces, los pasos para elegir el tema. Primer paso, ahora que ya decidiste, vamos a poner como un ejemplo, ¿no? Imaginemos que el tema es la música. Tengo que buscar toda la información respecto a la música. Paso 2, buscar información. Paso 3, ¿hay información? ¿Existe información del tema? Quizás no hay mucha información. Ahí nomás ya me está diciendo, uy, entonces el nivel de la investigación, si no hay mucha información, quizás solo es exploratorio. O quizás máximo llegaré a describir alguna variable. ¿Por qué? Porque no hay mucha información. O no, sí hay bastante información. Entonces capaz trato de encontrar alguna relación entre las variables. O más aún todavía, trato de ver cómo una variable causa efecto en la otra. Entonces, con lo que acabo de decir, les he dicho el nivel de la investigación. Si va a ser exploratoria, descriptiva, relacional o explicativa. Pero eso va a estar en función de lo que tenga, datos, recursos, conocimiento, información. Paso 4. ¿Qué significa delimitar? Tenemos que hacer, tenemos, acá hemos puesto tres criterios, ¿no? El tema, el espacio donde lo voy a hacer y el tiempo, ¿no? La parte temporal. Paso 5, buscar información sobre la música en diferentes fuentes. Entonces, más o menos con estos pasos, lo que yo voy a hacer es, un ejemplo, criterios de delimitación. Criterio temático, sobre qué voy a investigar. Criterio espacial, en qué lugar o contexto. Y el criterio temporal, en qué momento. Y acá viene un ejemplo. El criterio, por ejemplo, de la música. El criterio temático, impacto del género rock en los jóvenes.
Impacto del género rock en los jóvenes, porque puede ser en los adultos, en los niños. Criterio espacial, en algún lugar lo tengo que hacer, porque no voy a poder encuestar a todo el Perú, a todo el mundo. Entonces acá escojo la región TAC. Y el criterio temporal, ¿en qué año? ¿Qué música de qué año? Música de los años 90, de los años 2000, 2005, 2010, ¿no? Lo que estás haciendo es delimitar. Al final, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar un título parecido a este, para que sea el tema de investigación. Impacto del género rock en los jóvenes en la región Tacna en los años 90. Y sobre eso ya yo voy a comenzar a buscar información más específica. Porque yo podría haber dicho en vez de rock, guayno, salsa, en vez de jóvenes adultos, niños, en vez de año 2000, 80, 70. Entonces lo que estoy haciendo acá es delimitando el alcance. Pero yo quiero investigar sobre la música en general. Bacán. Diferentes investigaciones. Lo pedaceas y haces diferentes investigaciones. Y de hecho que todas se complementan y al final las juntas y sale una investigación más grande, una mayor. Pero de golpe hacerlo todo, se supone que tenemos un objetivo, ¿no? Esto, publicarlo en algún artículo científico, titularnos con este documento. Por eso tenemos que hacer esta delimitación. ¿Ok? Ahora, una vez que yo ya de alguna forma tengo un título tentativo de un tema que quiero desarrollar y poco a poco lo voy a seguir un poco delimitando, quizás un poco más, ¿no? Este, tengo que identificar el problema, ¿sí? El problema. Ahora, ¿qué es el problema? ¿No? La problemática constituye el marco conceptual que rodea el problema de estudio o de investigación, explicando por qué dicho problema merece atención científica. Para eso, tenemos que, de alguna forma, acá he enmarcado la problemática, ¿no? Primero, un contexto situacional, descripción del entorno donde se manifiesta el problema, incluyendo aspectos, factores históricos, sociales, económicos. Luego, una evidencia del problema, evidencia. Necesitamos evidencia, no puede ser mi comentario. Yo siempre bromeo con los chicos cuando les enseño y les digo, por si acaso, ustedes están desarrollando una investigación, esto no es Radio Capital. En Radio Capital su frase es, tu opinión importa. Acá, muchachos, tu opinión no importa. Acá lo que necesitamos es la evidencia, mostrarla en nuestra investigación. Por eso es que buscamos data y citamos a los autores y ponemos el link o el URL, el DOI, para que pueda ser verificado, porque yo necesito la evidencia. Porque a mí, yo estoy, por ejemplo, voy a la selva y veo un puente que se cae. Y yo digo, bueno, ahí hay un problema. Y digo, ese ha caído por el peso. Y así voy con ese problema, desarrollo una investigación, sustento mi investigación y el jurado dice, oye, ¿por qué tú partes de que se ha caído por el peso? ¿Cuál es tu evidencia? Y yo le voy a decir, bueno, tengo 30 años, 40 años de experiencia. Pero ese jurado también está sentado ahí y tiene bastante experiencia. Me va a decir, mira, tú tienes 30 años y yo tengo 40 años de experiencia, acá el otro doctor tiene 50 años, el otro tiene 60 años de experiencia. Sumamos más de 200 años de experiencia y lo que tú has puesto ahí como problema es incorrecto. Entonces, jóvenes, es su palabra contra la palabra del jurado. Y como esto es subjetivo, al final terminan ustedes perdiendo, porque ellos son los que tienen el poder, ellos ponen las notas. Por lo tanto, siempre uno tiene que, en una investigación, citar fuentes. Por eso es que nosotros a veces les decimos, no, los chicos lean, lean, citen, citen. Y los chicos un poco que no les cuesta, ¿no? En base a lo que más o menos han estudiado en sus clases, lo que han escuchado a sus profesores, lo que han visto en sus proyectos, lo describen, ¿no? En el documento, no ponen fuente y es su opinión. Y su opinión no importa. ¿Por qué? Porque es subjetiva. Entonces hay que saber también cómo redactar la problemática, ¿no? Y por eso necesito evidencias. Y también, por último, el vacío del conocimiento, ¿no? Identificar aspectos no explicados en la teoría existente, contradicciones en las literaturas, etc. De esa forma, más o menos voy estructurando cuál es el problema que yo quiero resolver. Estos elementos son cruciales para convencer a la comunidad académica que la investigación propuesta aborda una necesidad real
de conocimiento o una situación que requiere solución basada en evidencia científica. Ahora, descripción del problema de la investigación. Primero tengo que identificar algunos síntomas. Algunos síntomas. Luego tengo que analizar las causas probables. Luego tengo que evaluar las consecuencias de estas causas, ¿no? Y por último, tengo que redactar de manera bien argumentada, ¿no? Con las evidencias, las citas que se necesitan, ¿no? Entonces, la identificación de los síntomas, hay que reconocer las manifestaciones observables del problema, ¿no? Como estadísticas preocupantes, situaciones anómalas o fenómenos inexplicables. Todo eso yo tengo que buscar la data. Ustedes, yo he visto que cuando buscamos en las IAs, busca artículos científicos a nivel, digamos, global, pero también necesitamos buscar a nivel local y a nivel regional. Y hay otras bases de datos, ¿no? Por ejemplo, los que son de Perú tienen al RENATI, ¿no? De la SUNEDO. Y si es que quiero información de Sudamérica o de Latinoamérica en español, tengo Redalí, que es una revista donde yo puedo descargar investigaciones, tesis, ¿no? Además de todas estas plataformas, ¿no? De Cielo, del Saber, que yo puedo también descargar, ¿no? Y el clásico, el Google Académico o el Semantic Scholar, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de descargar información. No solamente tienen que ustedes guiar por lo que me pueda generar Elicid o Perplexity. Entonces, ustedes tienen que combinar, porque cuando sustenten su problemática, tiene que ser con información global, regional, local y quizás hasta regional, o sea, de la región. Oye, es en Tacna. Bueno, entonces tengo que buscar información de la región Tacna. Y yo no sé si de la región Tacna me voy a meter a alguna de sus provincias, sus tres provincias, Candarave, capaz voy a meterme a una de sus provincias. Y necesito información de esa provincia, investigaciones que se hayan desarrollado en ese lugar. Entonces es como un embudo, ¿no? De un problema general global a un problema regional, ¿no? De la región, no sé, pues toda la habla hispana, de acá de América del Sur y del centro, quizás hasta América del Norte, ¿no? De luego bajar al país específico y dentro del país a sus regiones. Entonces, necesito ir buscando todas estas evidencias. Causas probables, examinar factores que podrían originar o contribuir al problema, basándonos en teorías existentes. Identificar en evaluación de consecuencias, identificar los efectos negativos del problema en distintos ámbitos para establecer una relevancia o justificar las necesidades. Y por último, tengo que hacer la redacción, articular de manera coherente los elementos anteriores, construyendo un texto que explique claramente la naturaleza del problema. Hemos tenido un temblor, un terremoto, ¿no? De 6.1 acá en Lima. Entonces, yo quiero más o menos mostrar de que tenemos un silencio sísmico y en cualquier momento viene el sismo de 8 o de 9 y nos va pues, a afectar a mucha gente. Va a haber muchos muertos, etcétera. Y eso lo han dicho ya el estudio de SISMID, lo han dicho en INDECI, porque van a ver licuación de suelos en Villa El Salvador, van a ver movimiento de tierras allá por Comas, Coyique, ¿no? Porque todo está sobre formación de huaicos, el terreno es inestable, y tenemos acá en el centro de Lima las casonas, ¿no? Que se caen, pero la gente sigue viviendo ahí. Y de todo eso sumando, creo que hay como 60.000 muertos, ¿no? Proyectados. Entonces, todo eso que acabo de decir está en las investigaciones, está en los libros, y yo tengo que sustentar con citas, no porque yo lo he leído por ahí, ingeniero, busque usted, no. Yo tengo que redactarlo, pues, en mi documento. Por eso acá dice redacción argumentada, ¿no? Bajo una lógica, ¿ok? De hecho, que la IA me ayuda, me ayuda. Yo le digo, quiero que me redactes una problemática respecto a tal tema y primero inicia con problemas globales de cómo está en el mundo esto. Luego problemas regionales a nivel de Latinoamérica y Sudamérica, no sé. Y luego a nivel del país. Y por último, de la región. Y fue, me redacta. Entonces yo sobre eso reviso y complemento, ¿no? Complemento. Busco información en periódicos, busco información en informes de
de Contraloría, en informes de los ministerios, y voy complementando. A no ser de que ya tú ya tienes experiencia investigando y de frente se lo pides a las IAs, a las LLMs, y no sé si te lo consiga, pues, ¿no? Porque tendrías que ser bien específico. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre corrupción, de hecho que se ha hablado un montón, pero también hay informes de la Contraloría, ¿no? De los mismos gobiernos regionales, locales, en las auditorías que les hacen, y etcétera. ¿Ok? Este, muy bien. Vamos a correr para llegar con tiempo y ver sus avances en su Nero, en su... A ver, muchachos, una herramienta que se utiliza para poder identificar la problemática es el diagrama de Chicago, ¿no? Por ejemplo, acá yo les he puesto dos ejemplos eh, que les explico a los chicos en el salón, ¿no? De clase, donde yo les pido que me hagan un diagrama de Chicago. Por ejemplo, el primero es deficiencias de las herramientas Lean Construction que mejoren la productividad en proyectos inmobiliarios. Y él dice, ¿no? Bueno, uno es el control técnico, la productividad, la mano de obra y tiene sus subcausas. Y con eso él trata de estructurar y redacta una problemática. Y abajo también. Abajo dice propuesta de gestión de calidad enfocado a las Planner System para mejorar la productividad en proyectos viales. Igualito. Trata de identificar cuáles son las causas y las subcausas. Y en base a cada, digamos, espina del pescado, comienza a redactar y argumentar. Ahora, nosotros no vamos a poder resolver todos estos problemas, todas estas causas. Todas las causas yo no las voy a poder resolver en mi investigación. Ya. Miren, yo acá dice control técnico, productividad, mano de obra, equipos de supervisión, materiales y equipos, para la deficiencia de las herramientas Lean. Entonces yo digo, mira, según la propuesta que yo tengo, voy a poder resolver estos 4 puntos. Entonces yo no voy a poder resolver todas las causas que generan este efecto, que sería el problema que yo quiero resolver, este efecto. Por lo tanto, en mi investigación yo me voy a quedar en resolver una parte de las causas que generan el problema. Otro investigador agarrará por acá, pues, ¿no? Y otro investigador agarrará esto. Y así se va a ir complementando hasta que uno lo junte, lo prueba y resuelve el problema de las deficiencias. ¿Ok? Yo agarro un edificio, veo que el edificio se está terminando en construir el doble de tiempo, yo digo, el problema es el personal. Voy a hacer toda una investigación para darle capacidades y competencias al personal. Termino la investigación y el problema sigue. Quizás no identifiqué bien, o quizás solo era una parte. Quizás el otro problema es la logística. Entonces ya hago una investigación de logística, hago mapas de flujo de valor, utilizo diferentes tipos y herramientas, termino y sigue el problema. Entonces capaz el problema no era la logística ni las capacidades de la persona, sino capaz el problema era la corrupción. O quizás el problema era la metodología de gestión. Quizás el problema era la falta de herramientas tecnológicas. ¿Ven? O sea que pueden haber diferentes causas que generan ese problema. También puede ser de que terminas la tesis o la investigación y tu conclusión es de que te equivocaste en tu hipótesis. También es factible, también pasa. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando tú debiste eh, describir adecuadamente tu problemática, quizás te confiaste, leíste 2, 3 investigaciones y en base a eso planteaste una problemática. Y por eso es que cuando termina la investigación resulta de que te equivocaste, pues no era la capacidad del personal, no era la logística. Para eso tienes, la semana pasada hablábamos de un mentor, como un asesor, o tienes un grupo de estudio, o preguntas a gente con mayor experiencia para que te oriente, para que no te equivoques al momento de identificar el problema, las causas que generan el problema, porque tu propuesta va a ir justo a atacar alguna de esas causas. ¿Ok? Por eso es importante cruzar información. ¿Ya? Y todo lo que tú redactes con fuentes. ¿Ok? Entonces,
vamos a seguir avanzando. A ver, entonces la problemática. Con esto arranca la investigación. Una vez le enseñé a un chico de ingeniería civil y me dice, ingeniero, hemos ganado un concurso, nos vamos a ir a la Asia en Estados Unidos, vamos a exponer. Necesito que por favor nos dé tiempo, una semana, porque no vamos a estar en Perú. Ok, le digo, no hay problema, con la condición de que cuando vengas nos cuentes. Ya, ingeniero, ok. Se fue. Vino después de la semana que me pidió. Y le digo, cuéntanos, ¿cómo fue el concurso? En ese año ganó la UNI en la Asia en Estados Unidos. Entonces me dice, ingeniero, todas las revisiones de los jurados empezaban con la problemática. Entonces veían cada párrafo de la redacción de la problemática y veían el párrafo y decían, pero esto no tiene fuente, por lo tanto es subjetiva. Este párrafo no sirve. Este otro párrafo me ha puesto una fuente y he leído la fuente porque está en la bibliografía y en la fuente no dice lo que él ha escrito. No sirve. El otro párrafo dice, pero no se relaciona con el problema que quiere resolver. No sirve. Y así fueron eliminando los párrafos del paper y se quedó sin problema su investigación. Y si no hay un problema, no hay nada que investigar. Lo que me ha planteado es una monografía, una descripción de una teoría que conoce y lo ha puesto en un flujo, digamos, de proceso, y eso dice que es una metodología de trabajo para gestionar tal cosa. Pero no resuelve ni un problema, porque toda la problemática que ha planteado en su investigación ha sido desechada. Y así eliminaban varios papers. Entonces, muchachos, por eso es importante que ustedes estructuren bien bacán su problemática, citen en cada párrafo y al final ya ustedes hacen como un resumen, ¿no? El problema global es tal, 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 según el autor tal, pa, 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 en el problema regional y el problema nacional, cómo se puede apreciar, el problema se repite o se ilustra que en el país no se ha resuelto, pero en otros países lo han resuelto con esta y otra tecnología y por ende esta investigación plantea tal cosa. Entonces, como que haces toda una estructuración con fuentes. ¿Ya? Para que se entienda que el problema que has identificado, si bien en otros países se ha resuelto, pero en tu lugar donde has identificado el problema, no se ha resuelto. ¿Ok? Muy bien. Esto es como un repaso, ¿ya? No voy a repetir porque esto ya lo hemos visto la semana pasada y supongo que han visto el video, si no lo pueden volver a ver. Pero es importante mencionarlo porque al momento que veamos la matriz de consistencia, en función del tipo y del nivel de investigación, va la forma como debes de hacer la pregunta en la problemática. Tú en la problemática se divide en descripción del problema y en formulación del problema. Descripción del problema, como hemos hablado, global, regional, local. Pero en la formulación del problema es una pregunta que yo tengo que hacer. Y esa pregunta tiene que ser resuelta con la investigación. Entonces, esto ya hemos visto, ¿no? Solamente es un repaso. Este, el tipo de investigación puede ser cuanti o quali o mixta. Por su lógica es deductiva o inductiva y por su resultado es básica o aplicada. Esto ya sabemos. Entonces yo cuando me vaya a mi matriz de consistencia, yo voy a ver una columna donde está la metodología de la investigación y ahí voy a ver esto. ¿Qué tipo de investigación es? Pero no solamente voy a ver el tipo de investigación, sino también voy a ver el nivel de la investigación, que también hemos visto. ¿Qué nivel es? ¿Es exploratorio? ¿Es descriptivo? ¿Es relacional o también llamado correlacional? ¿Es explicativo, ¿no? Predictivo o aplicativo? ¿Ok? Entonces, normalmente, hasta maestría podríamos hacer hasta explicativo. Quizás en doctorado ya tendría que ser explicativo o aplicativo, ¿ya? Pero al menos hasta explicativo podríamos un poco manejarlos como nivel de investigación, ¿ok? Yo les he puesto ejemplos hasta explicativo, ¿ya? Pero si alguno va a ser más que eso, ya pues conversamos, ¿no? Para explicarles quizás. Pero hasta explicativo es, me refiero a un poquito para delimitar el alcance, ¿ya? De lo que ustedes tienen que ir desarrollando. Ahora, si estos son los niveles, también hicimos este resumen. Eh,
Entonces, cuando yo voy a hacer una investigación, y eso quizás vamos a revisar al final, y yo ya más o menos en función del título que ustedes han colocado en su investigación o el tema que han elegido, yo ya más o menos sé si es una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Ya más o menos sé. Y también, en función de lo que han puesto en el título, sé si es exploratoria, descriptiva, relacional o explicativa. Entonces, más o menos, ¿no? ¿Cuál es el impacto entre comer helado y que se ahogue la gente en las piscinas en verano? Si tú me dices cuál es el impacto, yo podría decir que es una investigación relacional, porque estoy viendo una variable con la otra, si hay una relación. Pero si me dices que que los que comen helado hacen que se ahoguen se ahoguen las personas en la piscina, entonces tú ya me estás hablando de una investigación explicativa, donde tú estás viendo el efecto que genera una causa, que una variable cómo afecta a la otra. Entonces, depende cómo estás redactando tú el título, yo podría saber si es que es una investigación relacional o una explicativa. O quizás simplemente me estás diciendo, descripción o caracterización de comer helado en verano y los ahogados en piscinas. Entonces, si tú me dices comer helado y los ahogados, solo estás describiendo o caracterizando, es una investigación descriptiva. Entonces, desde el título, yo más o menos veo si es una investigación descriptiva, si estás relacionando una variable con la otra, o si estás diciendo que una impacta en la otra. Y de eso, ya más o menos, con esa idea de ese título, yo sé más o menos el nivel de investigación que estás planteando. Y si es que ya más o menos sabes el nivel de investigación, la redacción de tu problemática tiene que estar redactado en función del nivel de tu investigación. Y el nivel está amarrado al tipo y el tipo a los datos que tú tengas. Y eso lo vamos a ver en la matriz. Entonces, cuando ustedes ya han hecho más o menos su matriz o ya tienen un título, entonces ya tengo más o menos definido un alcance de mi investigación. Ahora tengo que validar si estoy respetando, si es que es cuantitativa, entonces es relacional, y si es relacional, entonces las variables están, no estoy midiendo causas, sino solamente relación, y tengo que ver cómo escribo mi problemática. Y en función de cómo escribo mi problemática, escribo mis objetivos y mi hipótesis. Y de tal manera que todo conversa. No eh, hay congruencia, ¿no? No hay eh, digamos, no es discrepancia, ¿no? Tiene que estar estructurado de esa manera, que todo esté relacionado, ¿ya? Entonces, la formulación del problema, vamos a hacer un problema general, que es la interrogante central que guiará toda la investigación, y los problemas específicos, ¿no? Aspectos particulares que desglosan el problema general, ¿ya? Entonces, ahí también hay que revisar que los problemas específicos son partes, ¿no?, del problema general. Ese problema general, digamos que lo divido en partes, en tres partes, dos partes, y son los problemas específicos. ¿Ok? Igualito cuando veamos objetivo general y objetivos específicos, hipótesis general y hipótesis específica, son partes. ¿Ya? También se equivocan a veces cuando redactan los objetivos o las hipótesis, y sus hipótesis u objetivos específicos son más grandes que sus objetivos y hipótesis general. No puede ser, ¿no? Y eso más o menos lo vimos también la semana pasada en, en la, en la escala, ¿no?, de Bloom y de Marzano, ¿ok? Porque era una escalera, es una escalera. Entonces el objetivo general está pues más arriba y los objetivos específicos están en menos nivel, objetivos específicos. Entonces eso también hay que revisar. Y eso se va a ver todo en la matriz de consistencia. ¿Ok? Y ahorita les he puesto un ejemplo con objetivos e hipótesis, pero vamos a sobre todo ver la problemática. Y también van a ver cómo se relaciona esa problemática redactada en función del tipo y nivel y cómo de ahí decanta a redactar el objetivo y la hipótesis. Porque tiene que haber una relación. ¿Ok? Entonces, luego que ya redacté el problema general y el problema específico, hago una verificación de criterios, ¿no?, para evaluar la claridad. Ok, la formulación del problema implica transformar una situación problemática en enunciados claros
y precisos que puedan ser abordados científicamente. Entonces, toda la descripción de la problemática, dependiendo del tipo de investigación, en un paper podrían ser 2 hojas, en un plan de investigación podrían ser 2, 3 hojas, en una tesis podrían ser 20, 15, 20 páginas, ¿no? Toda la descripción de la problemática, toda esa descripción decanta en unas preguntas, que es el problema general y los problemas específicos. La formulación de estas preguntas te dice que debe ser enunciados claros y precisos, que puedan ser abordados científicamente. ¿Ya? Dentro de esas problemáticas vamos a ver que a su vez también contienen las variables que vas a estudiar, ¿no? Bien. Entonces, la formulación de las preguntas tienen que ser mesurables, o sea, hay que poder medirlas, tienen que ser específicas, no tenemos que abrirnos tanto, ¿no? Porque estamos, se supone, ya delimitados desde el tema, tienen que ser operacionalidad, ¿no? Debemos de poder relacionarlas y por último, tienen que estar todo articulado. ¿Ya? ¿Qué significa mesurable? Las preguntas deben orientarse hacia aspectos que puedan ser medidos o evaluados mediante técnicas e instrumentos científicos. Especificidad, cada pregunta debe enfocarse en un aspecto concreto del problema, evitando la ambigüedad o la inclusión de múltiples variables. Si yo he definido 2 variables desde el título y mi descripción del problema es lo que estoy buscando para investigar, no puedo abrir, ¿no? Tanto al momento de hacer la redacción de las preguntas. Si yo he visto el helado y los que se ahogan en la piscina, y en mi problemática comienzo a decir, y el calor, y no sé, pues, ¿no? Y otras variables que no tienen nada que ver con lo que yo ya definí antes, entonces no estoy siendo, digamos, no estoy orientando bien mi investigación. Si desde el inicio ya tengo 2 variables y ya definí que es solo descriptiva, o solo relacional, solo explicativa, sobre esas dos nada más tiene que mantenerse toda la investigación. ¿Ya? Operacionalidad significa que las preguntas deben plantearse de modo que orienten claramente el diseño metodológico. Eso es lo que vamos a revisar en la matriz. Ejemplo, si mi investigación es de nivel descriptivo, describir, o sea, yo tengo que hacer una descripción, entonces mi problema seguramente va a decir de qué manera, ¿no? De qué manera la variable se relaciona a la variable A y B. ¿Por qué? Porque es descriptiva, perdón, cuando es descriptiva, yo solamente voy a decir caracterización de la variable A y B. Si es relacional, tengo que decir la relación entre la variable A y B. Y si es explicativa, tengo que decir cuál es el impacto de la variable A sobre la variable B. Entonces, la pregunta va a estar en función del nivel de la investigación. La pregunta. ¿Ok? Ahorita, no sé, seguramente ustedes ya han hecho preguntas. Seguramente cuando yo lea sus investigaciones ya tiene preguntas. Ingeniero, ya tenemos preguntas, el problema general y el problema específico, ya están las preguntas. Y el tipo de investigación también, ya sabemos que es cuantitativa, ya sabemos el nivel. Perfecto. Si ya lo tienes todo hecho, ahora hay que verificar. Hay que verificar si está bien redactado. Se supone que está bien redactado, ¿no? Hay que verificar, ¿no? Conceptualmente hay que entender que está relacionado, ¿ok? Y por último, articulación. El conjunto de preguntas debe formar un sistema coherente que al ser respondido proporcione una comprensión integral del problema. Su formulación adecuada es crucial para establecer un puente entre el problema y la metodología. Miren, esta es la matriz de consistencia que ya la hemos visto antes. Y acá en la matriz de consistencia tenemos problema, objetivo, hipótesis, variables y metodología. En el problema, si vemos acá en esta segunda parte, dice formular, formulados como pregunta o enunciado. Entonces yo lo voy a hacer como pregunta. Los objetivos tienen que ser redactados con verbos infinitivos, o sea, er, ir, ar, ¿no? Los verbos de acción. Y en función de estos verbos tengo que hacer proposiciones, o sea, posibles soluciones al problema. Entonces, estos tres están relacionados. Pero cuando yo formule esta problemática, al momento de hacer la formulación, yo tengo que ver
qué tipo de investigación es. Y en función del tipo, yo tengo que ver si estoy redactando adecuadamente mis preguntas. ¿Ya? Y acá les he puesto un ejemplo. Ok. Entonces, nosotros vimos tipo y nivel. Entonces ahora voy a aumentar algo más. Diseño. ¿Ok? Esto lo vamos a ver luego, ¿no? La metodología de investigación. Tipo, nivel, diseño, población, muestra, instrumentos, eh, recopilación de datos, ¿no? A través de instrumentos, procesamiento de datos, etcétera. Pero ahorita estamos aumentando esto, diseño. El diseño de la investigación. ¿Qué diseño es mi investigación? Entonces yo tengo que saber que para el diseño yo tengo diseños cuando son cuantitativos, investigación cuando es quanti, y cuando es quali. Cuando es quali, tengo unos tipos de investigación, perdón, unos diseños, y cuando es quanti, otros. ¿Ok? Por ejemplo, este, cuando es cuantitativo, el diseño es el que está acá mostrado. Cuando es quanti, esto que está acá es un diseño cuantitativo. Cuantitativo, cuantitativo, cuantitativo. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen, oye, tu investigación, ¿de qué diseño? ¿Cuál es el diseño de tu investigación? Puede ser una pregunta. Entonces tú me tienes que decir, ah, mi diseño es experimental, o mi diseño es cuasi, o es no experimental. Tú me vas a decir eso. Si tú me dices eso, significa que el tipo de investigación es cuantitativa. Cuantitativa. ¿Por qué? Porque cuando es cuanti, nada más se usan estos diseños. En cambio, cuando es cualitativa, hay otras formas, hay otros diseños. Cuando es cualitativa. ¿Ya? Entonces, si ustedes que ya tienen seguramente su problemática, tienen quizás su matriz, ¿no? Generada por IA, hay que verificar o revisar si es que la IA me ha generado el diseño dependiendo del tipo, ¿no? Si es tipo quanti, me tiene que haber generado cualquiera de estas tres como diseño. Si es cualitativa, me tiene que haber generado otros, que son casos de estudio, bola de nieve, que ahorita les voy a mostrar también algunos. ¿Ok? Entonces todo, muchachos, está relacionado. Tipo, nivel y diseño. Y en función del tipo, nivel y diseño, es como yo tengo que verificar que mi problemática esté redactada. ¿Ya? Les he puesto ejemplos, así que tranquilos. Entonces, regresando a mi matriz, dice, permite visualizar de forma sistemática. Acá yo tengo mi problemática, acá está, perdón, acá está mi problemática, y en metodología yo ya tengo que definir mi tipo, que es cuanti, cual y mixta, mi diseño, acá lo que falta, acá debí poner también el nivel, falta acá el nivel, ¿no? Si es el nivel, ajá, tipo, nivel y diseño, ¿ok? Estos tres, ¿ya? Ahora, vamos a verificar. Para esto, antes de seguir, tengo que recordar, esto es un recordar, ¿ah? Porque esta diapo también ya la vimos la semana pasada. Respecto a las variables, ustedes seguramente han definido sus variables en su título tentativo que ya les sacaron desde la primera clase. En su título tentativo ustedes tienen variables. Ahora, las variables, ¿qué dicen cuando son exploratorias? No son obligatorias las variables. Cuando son descriptivas, sí son. Es relacional y explicativas. Entonces, ¿ustedes tienen variables? Sí tengo, ingeniero. Ok, tengo variables. Ahora hay que ver si es que tus variables los has relacionado o cómo está redactado. Dice, la relación entre variables cuando es exploratoria, no hay relación. Cuando es descriptiva, no hay relación. Cuando es relacional y explicativa, sí tiene relación. Pero ¿cuál es la diferencia entre relacional y explicativa? Una sí tiene, se busca su relación y la otra se busca su efecto, su causa. Cómo una impacta en la otra. En cambio, en la primera no me interesa cómo una impacta en la otra, solamente busco que haya relación. Que coman helado y que se ahoguen en piscinas, ¿hay relación? Sí hay relación. ¿Pero es una relación directa entre ambas variables? No. No es que porque comen helado se ahogan. Se ahogan porque hay más afluencia de gente que va a las piscinas
¿Y por qué? Porque es verano. Y la gente come helado porque es verano. Entonces hay otra variable que sí se relaciona con estas dos, pero que sí, digamos, sí tienen una relación causal, porque sí impactan en la variable. En cambio, estas dos, el helado y la piscina, no tienen una relación causal, solamente hay relación. Sí comen bastante helado y sí, se ahogan en la piscina, sí hay relación, pero causal no, porque la causal sería el verano. Entonces, acá abajo en explicativas, sí, ahí sí yo tengo que decir, la gente que come helado se ahoga. Estoy haciendo una afirmación. Ahora tendría que hacer la investigación para demostrar si eso que estoy hablando es verdad. Y quizás sea mentira, ¿no? Porque se supone que es, en cambio, si hubiera dicho, en verano hay más gente que se ahoga en piscinas. O sea, ahí sí hay dos variables que sí se tienen una causa directa, ¿no? Si hay una relación causa directa, relación causal ya, ¿ok? Entonces, les digo esto porque cuando yo vea sus títulos, voy a ver sus variables. Genial, no tengo variables, entonces es exploratoria. No, pero yo lo he definido como relacional mi investigación. Entonces, si es relacional, tengo que ver que las variables estén relacionadas en el título. El helado y la piscina. La, este, las personas comen más helado y se ahogan más en piscinas en, en el cono norte de Lima. Ok, ese es tu título, está bien. Ahora vas a desarrollar toda una investigación para ver si es que en realidad, si efectivamente hay una relación. Y sí, seguramente hay una relación, solo que hay una variable escondida, que sería el verano, ¿no? Que explicaría ese incremento de la gente que come helado y la gente que se ahoga. Entonces, eso voy a ver, voy a revisar en tu título. En cambio, si es directa, por ejemplo, algunos capaz ponen, ¿no? La metodología BIM mejora la productividad. Pucha, ahí sí me estás diciendo que es una relación causal, o sea, me estás haciendo una tesis explicativa. Y si es una tesis explicativa, me estás diciendo que tienes datos, porque esto de acá es cuantitativa. Y si es cuantitativa, ya me estás diciendo que tu diseño tiene que ser experimental, no experimental o cuasi experimental, ¿no? O sea, que tú ya con lo que me vas diciendo en tu título, yo ya sé qué nivel es. Y en función del nivel voy a buscar que ya tengas tus variables, tus dimensiones, tus indicadores, y los indicadores tienen que ser cuantitativos, ¿no? Tienes que tener datos de campo, ¿no? Al menos sacar datos una sola vez y con esos hacerme una proyección. Entonces, por eso este cuadro que les estoy mostrando es importante que le entiendan para que ustedes mismos revisen su título y vean cómo están sus variables y vean si sus variables tienen relación o no y qué tipo de relación tienen. Y en función de eso, ya saber cuál es el nivel de mi investigación. Y si ya sé cuál es el nivel, por lo tanto también ya sé cuál es el diseño. Y si ya sé cuál es el diseño, ya sé si tengo o no tengo los datos. ¿Ok? Entonces, muchachos, eso, ¿ya? Miren, acá yo he puesto, y esto sí se los he pasado, ¿no? En el PPT, dice, ejemplos de formular la problemática. Miren, ¿ah? El tipo de investigación. Si es exploratoria, dice, acá hay una formulación, este es un ejemplo. Ingeniero, mi tesis es exploratoria, ya. Tiene que más o menos ser así tu formulación. ¿Cuál es la percepción de los habitantes de una comunidad rural respecto a la accesibilidad a servicios de salud? ¿Cuál es la percepción de los habitantes de una comunidad rural? Una variable nada más. Percepción exploratoria. No hay una variable que se relaciona con otra, no hay dos variables, simplemente cuál es la percepción, ya una encuesta y punto. Es una investigación cualitativa. ¿Mm? Descriptivo. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en la biodiversidad? Dos variables. Y me está diciendo cuál es el impacto en el ecosistema específico, ¿no? ¿Hay un impacto o no hay un impacto? Sí, un impacto. Positivo o negativo ya se verá, ¿no? Pero uno genera el otro, perdón. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en la biodiversidad?
Acá estoy haciendo solamente una descripción del impacto climático en la biodiversidad. Estoy solamente haciendo una descripción de una variable. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en la biodiversidad? Positivo, negativo, alto, bajo. ¿No? Estoy describiendo solamente el cambio climático. Entonces es descriptivo. Y luego acá dice relacional. Y cuando es relacional, tu pregunta de la formulación del problema más o menos debe ir así. ¿Existe una relación significativa? Estoy haciendo una afirmación, ¿no? Estoy preguntando, ¿existe una relación significativa entre el consumo de energía eléctrica variable y la temperatura ambiental en los hogares? Son dos variables, consumo de energía y la temperatura ambiental. Y te dice, ¿existe una relación significativa? ¿No? Y tú dirás sí, no, a través de una encuesta o a través de algún instrumento, ¿no? De recopilación de información, ¿no? Quizás consumo de energía, bueno, agarro 20, 50 casas y saco el recibo de luz y comparo, pues, ¿no? Y con la temperatura ambiental, tendría que tener algún instrumento para poder saber cuál es la temperatura, ¿no? En un determinado periodo. Y hay una relación, seguramente, ¿no? Mientras más consumo de energía es cuando hay menos temperatura, ¿no? La gente como que usa su calefacción, ¿ok? Pero no significa que una tenga relación con la otra, porque capaz la variable que está haciendo de que se consuma más energía es este, que se quedan más, hasta más tarde con la, con la, en la casa, ¿no? Y utilizando los electrodomésticos, etcétera. ¿Ok? Y por último, explicativo. ¿Cuáles son los factores que influyen en la satisfacción laboral de los empleados de empresas con políticas de trabajo flexible? ¿Cuáles son los factores que influyen? Ahí me está diciendo cómo uno impacta en la otra. ¿Ya? Entonces, para que nos quede claro cada uno de estos conceptos de percepción, impacto, relación y factores, acá les he puesto. Percepción, dice, recoge opiniones, creencias y sensación o valoración subjetiva. Impacto, describe un efecto o consecuencia observable y medible en un fenómeno. No analiza causa ni relación, solo muestra cómo es una situación. Relación. Explora si existe una asociación estadística entre dos o más variables, pero no afirma causalidad. Simplemente hay una relación estadística, una asociación estadística. Y por último, factores que influyen. Investiga causas y efectos. Busca por qué ocurre un fenómeno, identificando variables independientes que se explican, que se aplican en la dependiente, ¿no? Entonces ahí sí busca una causa y un efecto, ¿no? Y acá dice cuál es la finalidad de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes revisen sus títulos, habría que ver qué nivel de investigación es, cómo han relacionado sus variables, si solamente es una variable, si es dos pero sin relación, si es con relación o si es para explicar cómo uno impacta en la otra. Y ahí ya defino mi nivel y dependiendo del nivel ya sé de qué tipo es. Y si ya sé de qué tipo es, este, tengo que ver si tengo o no tengo los datos. Ok, entonces, dice, ¿cuál es la diferencia, para ser más específico todavía, entre relación y causalidad? Relación es cuando dos o más variables están asociadas de algún modo. Dos o más variables asociadas de algún modo. Y causalidad es cuando una variable provoca un cambio en la otra, ¿no? Imagínate, para que yo pueda encontrar causalidad, tengo que hacer experimentos y tengo que tomar datos longitudinales, o sea, en varios instantes, para ver cómo una impacta en la otra. En cambio, para hacer relación, puedo tomar datos en un solo instante. Hago una encuesta o voy a campo, saco datos y en un solo instante digo si hay relación o no. En cambio, para yo ver efecto, causa-efecto, tendría que tomar datos en más momentos para poder comparar cómo una impacta en la otra. Y ahí nomás ya está, Está,
El Y cable ahí, del internet. no, no Alberto, bueno, ya paguen los muchachos del coordinador, páguenle su audio. Este, entonces, muchachos, ustedes tienen que analizar esa situación. Ingeniero, yo quiero hacer una explicativa, donde veo una variable cómo impacta en la otra. El BIM, cómo mejora la productividad. Ya, ¿y cómo has hecho? Bueno, he ido a campo, he tomado datos y con esos datos estoy haciendo una propuesta. Sí, pero has vuelto a tomar datos para ver cómo impactó. No, ingeniero, una sola vez. Entonces es relación. Tu tipo es de relacional. Perdón, tu nivel es relacional, ¿no? O correlacional. No, 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 yo voy a tomar dos, tres veces los datos y voy a ver cómo impacta y ver cómo cambia, ¿no? No sé, pues los requerimientos de información son más rápidos, la respuesta a los requerimientos es más rápido gracias a la tecnología que he implementado. Ok, ahí sí, pues es causal, ¿no? Pero si solamente he ido a tomar datos un instante y digo que esto mejora lo otro, bueno, es relacional. Ahora, también hay investigaciones mixtas, donde yo hago una primero relacional porque tomo datos en un instante y después trato de validar su causalidad a través de una entrevista a expertos. Entonces ahí trato de, a través de una proyección de expertos, en base a lo que he planteado, para que los expertos digan que si efectivamente mi propuesta va a mejorar la productividad, ¿no? En este caso del ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero eso ya es mixta, ya estás mezclando una investigación cuantitativa con una investigación cualitativa, porque estás usando una encuesta, digamos, al momento de levantar datos cuantitativos y así estás acabando con una entrevista que es cualitativa, para poder de alguna manera proyectar que sí, una impacta en la otra. Pero también me podría solo quedar en una investigación de nivel correlacional y es válido, ¿ok? O quizás una anterior, donde solamente hago una descripción de variables, que sería ya una investigación descriptiva, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que revisar en los títulos que ya tienen, comparando con estas diapos y metiéndose a sus IAs para que les verifique o le valide si es que está bien estructurado o si hay incongruencias respecto al método científico de cómo han planteado sus problemas, sus objetivos, sus hipótesis y su metodología. ¿Ya? Eso, pregunten de frente a la IA. Pero lo primero es saber la teoría. Entonces, con la teoría ya tengo una idea, con esa idea le hago la pregunta. Y ya la IA, con toda la capacidad de procesamiento que tiene, va a buscar información y me va a decir si está bien, está mal, si hay o no hay coherencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, muchachos, eh, uy, muy bien. A ver, voy a acabar. Ah, ya. Este es un ejemplo, ¿ya? Voy a acabar con los ejemplos, nos vamos al descanso y de ahí revisamos lo que ustedes han avanzado en el Miro. A ver, matriz de consistencia. Este es un ejemplo en salud, ¿ya? He puesto acá el problema general y un par de problemas específicos, ¿ok? Un par de problemas específicos. Acá dice uno, dos, ¿ya? Solo que el dos no le puse enter. Dice, ¿cómo influye el nivel de actividad física en el control de la presión arterial? Arterial. Dos variables, actividad física y presión arterial. Dos variables. Y dice, ¿cómo influye? Y me voy acá a ver el tipo. O sea, y acá me voy a ver el tipo de investigación cuantitativa y del nivel explicativo. Y ustedes ya vieron hace un momento que explicativo es dos variables de cómo impacta una en la otra. O sea, es una relación causal, causa-efecto. Y acá en mi problema dice cómo influye el nivel de actividad física en el control de la presión arterial. Entonces, miren cómo está redactado, cómo influye, ¿no? Y miren el objetivo, ya vamos a adelantarnos un poco con el objetivo, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, pero nos vamos a adelantar, por eso he puesto para adelantarnos
Dice, determinar el nivel de actividad física. Determinar, ¿ven? Determinar, evaluar. O sea, estoy cuantificando. ¿Mm? Y acá en la hipótesis, el nivel de actividad física influye. O sea, estoy afirmando que una variable impacta en la otra. Influye significativamente en el control de la presión arterial. ¿Ven? Entonces acá, en esta matriz de consistencia, veo el tipo cuántico, o sea, necesito hacer mi estadística. La estadística manda, no es mi opinión, no es cualitativa, no es subjetiva, es cuantitativa. El nivel, explicativa, o sea que dos variables, una impacta en la otra. Explicativa, porque no es relacional, donde solamente busco si hay relación. No es descriptiva, donde cada uno la describo por separado. Es explicativa, por lo tanto, es, este, tengo que ver cómo una impacta en la otra. Y el diseño de la investigación, el diseño, como es explicativa, perdón, como es cuantitativa, mi diseño es experimental o no experimental. En este caso, esta investigación ha escogido no experimental, transversal. O sea, transversal, va a pedir datos en un solo instante. Y ya está. Entonces, desde la metodología y después reviso si es que he escrito bien las preguntas, cómo influyen. ¿Y qué hubiera pasado si en vez de explicativa hubiera sido correlacional? Si fuera correlacional, en vez de influye, yo hubiera dicho de qué manera. De qué manera el nivel de actividad física, ¿no? En el control de la presión arterial. De qué manera de qué manera acá está. ¿Qué manera el nivel de actividad física este, impacta en el control de la presión arterial? Entonces ahí simplemente estoy buscando relación. No estoy diciendo, no voy a cuantificar la causa y lo que genera un efecto. ¿Ok? Ahora, no hemos visto esto, pero miren, acá hay la variable independiente, que es actividad física, y la variable dependiente, que es control de la presión. Toda esta es la variable. ¿Ok? Entonces, estas variables ustedes tienen que ver en sus investigaciones, desde el título o desde sus objetivos o de su problemática, cómo están conectadas. ¿Ya? Si es que están, le llaman correlación causal, le llaman cuando se ve cómo una impacta en la otra, o si solamente están relacionadas, sin necesidad de explicar cómo una impacta en la otra, simplemente cuál es su relación, o solo las han descrito, o capaz solamente han analizado una. Entonces, con eso más o menos se van a dar cuenta qué nivel de investigación están desarrollando. El nivel de la investigación está en función de tu conocimiento y de los datos que tú puedas conseguir. ¿Ok? Entonces, es importante definir el tipo y el nivel de investigación, que está en función de los datos que tú puedas conseguir de la investigación o problema que has identificado, ¿no? Que vas a resolver. Y con eso ya se amarra cómo vas a redactar. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo. En ingeniería. He puesto acá uno cualitativo. Miren, tipo de investigación cualitativa. Si es cualitativa, y he puesto acá el nivel exploratorio, o sea, el nivel, el mínimo, ¿no? Eso es cuando no hay mucho conocimiento o mucha información. Entonces, si primero se hacen investigaciones exploratorias. Y acá dice, ¿no? El objetivo, explorar la experiencia del uso BIM. Explorar la experiencia del uso. Y el problema, ¿cómo se plantea? ¿Cómo perciben los profesionales de obra la influencia del uso del software BIM en la gestión de las interferencias? ¿Cómo perciben? ¿No? Estoy haciendo una exploración, no estoy diciendo que una se relaciona con la otra, no estoy diciendo que una impacta en la otra, nada de eso. Solo cómo perciben, bueno, malo, regular, si ayuda, no ayuda, ¿no? Pero no estoy buscando relación ni tampoco causa-efecto, ¿ok? Y solamente del BIM, ¿no? Una variable. ¿Cómo influye el BIM en la gestión de las interferencias? En investigaciones cualitativas no es obligatorio llevar hipótesis. ¿Ya? Dice acá opcional en cualitativo, ¿no? No se formulan hipótesis, pero puede haber
una suposición guía, ¿no? El uso del BIM mejora la gestión de las interferencias de estructuras según los profesionales. Esto podría, dice, ¿no? No es necesario colocarlo, pero podrías, si deseas, lo colocas. Que al final va a salir de esta, seguramente acá vas a usar alguna encuesta, perdón, vas a usar entrevistas, ¿no? O la observación para ver cómo perciben los profesionales el uso del BIM, ¿no? Con relación a las interferencias. ¿Ok? Eh, y acá vemos los tipos, miren, para variar. ¿Ok? Esto lo vamos a ver después. Pero miren, diseño de la investigación cualitativa. Cuando es cualitativa, el diseño, los diseños son diferentes. Tenemos estudio de casos, tenemos fenomenología, tenemos teoría fundamentada, tenemos etnográfico. Entonces, el diseño varía, hay varias opciones cuando es cualitativa. Y cuando es cuantitativa, era esto, ¿no? Tenemos experimental, no experimental y cuasi experimental. Y cuando es quali, los diseños cambian. ¿Ok? Tenemos estudio de casos, fenomenología, ¿no? Teoría fundamentada, etnografía, etcétera. ¿No? Entonces, cambia. ¿Ok? Después acá nos falta, pues, poner los instrumentos, ¿no? Y los instrumentos también están en función del tipo de investigación. Si es cuantitativa, mi instrumento es la encuesta, las mediciones, el análisis estadístico. Y si es cualitativa, es la entrevista, los grupos focales, la observación, análisis documental. Entonces también cambian los instrumentos en función del tipo de investigación. ¿Ok? Entonces hoy día, muchachos, solamente nos hemos quedado en tipos, que ya hemos visto, cuanti, cual y mixto, por su enfoque y por su, perdón, por su enfoque, pero también hay por su lógica y por su resultado. Luego hemos visto niveles, exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Y luego hemos visto diseño, ¿no? Diseño cuando es quanti y cuando es quali. También hay instrumentos cuando es quali y cuando es quanti. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver después, ¿ya? Y sobre todo, lo que tenemos que revisar en las matrices es, al momento que redacten su problema general y sus problemas específicos, si la redacción está en función del nivel de la investigación, ¿ok? Si está en función del nivel de la investigación y de los niveles, este cuadro de acá, ¿no? De los niveles, este cuadro de acá, ¿ok? Entonces, oye, mi nivel es relacional, por lo tanto, en mi título y en mi problemática tengo que preguntar si hay relación de una con la otra, o si hay causa-efecto, o si solamente estoy describiendo variables, o si solo tengo una variable, ¿no? Que estoy explorando. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Hay que repasar, ¿no? Hay que repasar con calma para poder comenzar a revisar lo que hemos avanzado y si es que estamos dudando, a la LLM le preguntamos, pero ya le preguntamos en base a la teoría, ¿no? Valídame si tiene coherencia mi problema, objetivo, hipótesis, en función de la metodología de la investigación, del tipo, diseño y nivel. Y me lo va a analizar, ¿ok? Y después ya se sigue afinando, ¿ya? Porque es interactivo, ¿sí? No nos vamos a confiar de lo que nos dé. Tenemos que revisar, ¿ok? Muy bien. A ver. Ah, ya, no, el diagrama de Ichikawa se aplica para todo tipo de investigación, todo, todo, para marketing, para educación, ¿no? Porque lo que busca es la cabeza del pescado, eso le llaman diagrama de Ichikawa, ¿eh? La cabeza del pescado, acá les voy a poner diagrama de Ichikawa.
Miren, acá tú pones diagrama de Ishikawa y te va a salir N ejemplo. Se usa para todo tipo de proyectos, para todo tipo de... es una herramienta para poder ver el efecto y sus causas. ¿Ok? Te pongo un ejemplo, un ejemplo. Con eso terminamos para irnos al descanso, ¿eh? Hay una iglesia y la iglesia tiene este, las palomas están que hacen sus necesidades en toda la pared de la iglesia. Entonces el cura dice, oye, ¿ahora qué hacemos, no? Porque está malogrando la fachada. La iglesia está bonita, pero todo eso que hacen sus necesidades las palomas está malogrando, ¿no? Está dañando las paredes. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos a las palomas, ¿no? Entonces hacen un análisis y dicen, oye, ¿por qué las palomas hacen ahí sus necesidades? Ah, lo que pasa es de que al frente tenemos un parque y en el parque hay bastantes mosquitos. Y los mosquitos en la noche vienen y se paran en las paredes. Entonces dicen, entonces hay que eliminar el parque para que no haya mosquitos. Y así los mosquitos ya no vienen y las palomas ya no comen ahí y ahí malogran las paredes. Entonces dicen, oye, pero ¿por qué los mosquitos vienen en la noche? ¿Por qué no se quedan en el parque? Ah, porque en la noche los reflectores de la iglesia apuntan hacia la pared. Entonces, al tener la pared calientita, los mosquitos vienen, se duermen ahí y mueren, pues, ¿no? En un ambiente calientito. Y después las palomas vienen en la mañana y ven todos los mosquitos pegados en la pared y se los comen. Y ahí nomás hacen sus necesidades y malogran las paredes. Entonces, solución, en vez de botar el parque, eliminar mosquitos, matar palomas, la solución es agarran los reflectores que apuntaban hacia las paredes de la iglesia y que apunten hacia el piso. Y todos los mosquitos en la noche vienen al piso, mueren en el piso, las palomas comen en el piso y lo único que hay que hacer en la mañana es barrer. Entonces, estos diagramas de causa y efecto buscan justo eso, ¿no? Identificar la causa real, ¿no? Que está generando ese problema, que sería el efecto. Y para eso me sirve esta herramienta. No hay otros tipos de herramientas, árbol de decisiones, etcétera, pero me sirve un poco para visualizar cuál es la causa que está generando el problema, ¿no? El problema es el efecto. Esta obra no se acaba hace 7 años y era para hacerlo en 2 años. Vamos a ver cuáles son las causas. La logística, la capacidad del personal, la liquidez, el sector público, la corrupción, tantas causas que podrían generar que se esté atrasando el proyecto. Entonces hay que analizar las causas. Y luego ya yo agarro uno de estos bracitos y sobre eso hago mi investigación, porque estoy delimitando mi alcance. Ingeniero, ¿y por qué no agarra todos los brazos y lo resuelve? Puedo. Me va a demandar más tiempo, más recursos, más dinero. Por eso uno tiene que, eh, en base ya a su experiencia, delimitar su alcance. Quizás, ya ingeniero, voy a agarrar un bracito. Fucha, un bracito capaz es un trabajo escalonado, pues no es una investigación. Entonces ahí sí ya tiene que ser en base a la experiencia, si justifica o no agarrar uno, dos, tres, cuatro causas para poder desarrollar el proyecto, ¿no? De investigación. Ok, muy bien. Muy bien, muchachos. Pues, son 9:35. Vamos a descansar 5 minutos y de ahí regresamos para revisar, para las preguntas y para revisar lo que hayan avanzado en el... Vamos a proceder a compartir la pantalla, por favor. Muy bien. Ingeniero. Sí, 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 quizá nos pueda comentar un poquito respecto al avance que estamos sí. presentando en pantalla Ya. de Ana Jiménez Juárez Sandoval. Ok, ahí estoy viendo. A ver, ya. Diseño, diseño y desempeño estructural de muelles sobre pilotes considerando interacción suelo-estructura y fluidos con apoyo de inteligencia artificial. Ok. Diseño y diseño sísmico y desempeño estructural. Dos variables descriptiva, ¿no? Podría considerar descriptiva, no estoy viendo cómo un impacta en la otra, simplemente ni siquiera estoy diciendo que una está relacionada con la otra.
podría ser a un nivel descriptivo y está bien. Ahora, ¿es cuantitativa o cualitativa? Estructural de muelles sobre pilotes, considerando interacción. Ya, todo lo demás es para delimitar, considerando interacción y el fluido eh, y con el apoyo de la inteligencia artificial. Ahora, con respecto a la delimitación eh, sobre pilotes, considerando interacción, pilotes, de muelles sobre pilotes. El muelle sobre pilotes, está bien que sea genérico, no estamos siendo específicos, pero en el objetivo general sí habría que especificar el caso de estudio, porque supongo yo, no es lo mismo un muelle en la selva, sierra, costa, por el tipo de suelo, porque vamos a analizar, esto está relacionado al tipo de suelo y al tipo de fluido, ¿no? Dice ahí, estructura y fluido, estructura, ¿no? Entonces, quizás en el objetivo general vamos a tener que un poquito delimitar más todavía para que el jurado no me diga, ah, ya, estructuras de muelles sobre pilotes. Ya mira, en la selva lo que estás planteando, ¿cómo funcionaría? No, ingeniero, lo he hecho para los muelles de la costa o lo he hecho específicamente para el muelle tal. Ok, si es específicamente un muelle, estamos hablando de un caso de estudio. Y si es un caso de estudio, entonces, por diseño de investigación, caso de estudio, está en el lado de investigaciones del tipo cualitativas. Entonces, es cualitativa porque el diseño es caso de estudio y las variables no están relacionadas, solamente va a ser una descriptiva, ¿no? Entonces, con eso ya me voy dando una idea que es descriptiva, perdón, cualitativa, descriptiva, porque su instrumento es caso de estudio, su diseño es caso de estudio. Eh, Ahora, cuando revise la matriz de consistencia y vea su problemática, debe estar enfocado de esa forma. Eh, o sea, redactada de esa forma, ¿no? Con un tipo quali, nivel descriptivo, diseño, caso de estudio. Entonces, cuando yo redacte, tiene que estar orientado de esa manera, ¿ya? Ahora, dice, bueno, diseño sísmico de cajón que cualquier universidad lo tiene como línea de investigación, ¿no? Ya sea en gestión de riesgos de desastres o seguramente diseños estructurales, ¿no? Por otro lado, dice con el apoyo de inteligencia artificial. Hay veces algunos, pues se supone que una investigación, si es que esto es para una tesis, ya sea de pregrado o posgrado, te piden que la tesis demuestre los conocimientos que has aprendido durante el desarrollo de tu carrera, ¿no? Ya sea de pre o de posgrado. Pero capaz en mi carrera no me han enseñado inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en teoría, no deberían dejarme aumentar cosas que no me han enseñado, porque uno aprende, pues, egresando, aprende un montón de herramientas, o durante el estudio aprende herramientas, pero de otras instituciones que uno lleva por su cuenta para ser mejor, de hecho, ¿no? Entonces yo espero que no te cuestionen, ¿no? Más bien te deberían de agradecer, si no le han enseñado y estamos metiendo tecnología, deberían más bien agradecer, pero ojalá que no te cuestionen por ahí. Más, por favor, ajá, para ver qué más hay. Aporte específico. A ver, con este trabajo se busca aportar un nuevo enfoque de diseño de muelle en México. Ok, en México. En México es muy grande, ¿no? Vas a tener que, ahí es lo que yo decía de la delimitación, ¿no? Quizás en el objetivo específico, ajá, ahí ha puesto, en el diseño de la investigación, como es caso de estudio, vamos a poner cuál es el caso, ¿no? Y el caso es este, el que está ahí sombreado, Puerto Manzanillo. Por lo tanto, yo podría de esta investigación, miren, esta pregunta, ¿no? Yo de esta investigación podría decir que funciona en otros muelles. Se supone que, en principio, yo podría imaginarme que sí. Peor todavía si soy el investigador, ¿no? Me gustaría que me digan, oye, gracias a ti, todos los muelles se diseñan chévere ahora. Pero no es así, porque esta es una investigación que tiene hasta ahorita voy viendo que es cualitativa, porque va a usar un diseño de caso de estudio, que sería este muelle de Manzanillo, y por lo tanto su lógica es inductiva, porque eso vimos que está amarrado, cuando es tipo quali, está amarrado a una lógica inductiva. Y cuando es inductiva, yo no puedo decir que como funciona en un lugar, va a funcionar igual en el resto.
porque no he agarrado una muestra, yo he agarrado un caso de estudio. Para que funcione en el resto, yo tendría que haber agarrado una muestra. Digamos que en este lugar, ¿no? Digamos que es una región o una provincia donde hay 3, 4, 7 muelles, y de los 7 muelles yo he agarrado una muestra, 3, 4, y sobre esa muestra yo he hecho un análisis. Y con ese análisis yo ya puedo generalizar. ¿Por qué? Porque he agarrado una muestra de una población. Y ya pasaría mi investigación a ser cuantitativa. Pero como es cual y es un caso, yo no puedo generalizar. De hecho, que puedo hacer recomendaciones, puedo suponer de que esto funciona en los demás muelles, pero no puedo afirmar, ¿no? Eso es lo que le podría decir respecto a este proyecto, tipología, acción. Ujú. Ok, ya bueno, todo lo demás es parte de la pregunta. Ajá. Este se supone que es la problemática. ¿Cómo influye la inclusión? ¿Cómo influye la inclusión de interacción y la interacción fluido? ¿Cómo influye? Si yo ya le estoy diciendo cómo influye, ya estoy saltando entre una relacional o una relacional causal. O sea, ya sería una explicativa, porque ya estoy viendo cómo una variable influye en la otra. No solamente estoy haciendo una descripción de las variables. Y si es así, si el investigador, ¿no? La investigadora, dice, sí, ingeniero, yo voy a ver cómo influye una en la otra. Entonces hay que volver a redactar el título, porque en el título no dice la, la interacción respecto al suelo, la interacción entre el suelo, estructura y el fluido mejora el comportamiento tal, ¿no? Acá dice cómo influye la inclusión de la interacción en el comportamiento dinámico. Entonces, estoy viendo que acá estoy poniendo el influye, influye, que acá, a ver, déjame, en la presentación les he puesto un ejemplo, ¿ya? En función de lo que les he explicado. Miren, acá yo les he puesto un ejemplo justo en el de salud, ¿no? De salud, donde pongo ahí tipo de investigación cuantitativa. Ahí ustedes revisen en su PowerPoint, lo que les han alcanzado, en la diapositiva, en la penúltima. Tipo de investigación, oye, yo lo proyecto. Bien. Ya, les voy a explicar nomás. Dice, tipo de investigación cuantitativa, nivel explicativo. Y cuando yo hago la pregunta, problema general, ¿cómo influye el nivel de actividad física en el control de la presión arterial? Y acá también me está poniendo en la pregunta esta investigación, ¿cómo influye, no? O sea, a ver, vete a la pregunta, por favor, donde nos quedamos a la izquierda. Ajá, ¿no? Ahí, dice pregunta. Dice, ¿cómo influye? ¿Cómo influye la inclusión de? Esa es una pregunta de tipo de investigación cuantitativa de nivel explicativo. Pero al inicio yo estoy leyendo que no están conectados. Es como si fuera su título una descripción, o sea, una investigación descriptiva. Entonces, para que no haya esa, digamos, no sé si se podría decir incongruencia, yo tengo que definirme, ¿no? Por ejemplo, esta investigación, este investigador o investigadora debe decirme, sí, ingeniero, yo voy a ver cómo influye una respecto a la otra en el comportamiento dinámico. Ok, como vas a ver cómo influye, entonces es una cuantitativa. Y si es cuantitativa, yo debería en el título poner eso. La interacción y lo otro mejora el comportamiento tal. Porque acá no dice, ¿no? Dice en el comportamiento. O sea, yo no sé si lo mejora, no lo mejora, ¿no? No está el conector. Dice la influencia de estas interacciones en el comportamiento dinámico. Pero no me dice si lo mejora, no lo mejora, o lo optimiza, ¿no? No hay un conector, ¿no? Faltaría ese conector. Porque al final, según el aporte, supongo que al costadito dice aporte. A la izquierda, por favor, a la izquierda.
A la izquierda. Sí, ahí. Donde dice aporte. Ajá, a la izquierda es aporte. Más. Un poquito más. Un poquito más. A la izquierda, por favor. Ajá. Sube. A la izquierda. A la derecha dice aporte. Después de la línea temática, aporte. Ajá. Ya, acá dice el aporte. Vamos a ver si en el aporte está. Con este trabajo se busca aportar un nuevo enfoque de diseño. Ya, es un nuevo enfoque de diseño, simulación, modelo predictivo, optimización de diseño y comparación. Comparación estructural, verticales mixtas bajo consideraciones sísmicas. Con este trabajo se busca aportar un nuevo enfoque de diseño. ¿Y para qué me sirve este nuevo enfoque? ¿Para qué sirve? Para optimizar el diseño, para mejorar el diseño, para algo me sirve. O sea, eso falta. Falta definir ese conector para mejorar, optimizar, reducir, incrementar. Eso me falta, ¿no? Porque si no está eso, significa que solamente estoy haciendo una descripción. Pero en el problema que ha redactado dice influye. Ahí dice, ¿no? Y optimizar el diseño. Ya, ese conector, optimizar, también es peligroso. ¿Por qué? Porque optimizar significa que tendría que eh, am, tener más datos para poder, o sea, hacer más cosas, ¿no? Ya, yo optimizo el diseño. Escucha, ¿cómo demuestro esa optimización? Voy a calcular las horas hombres de diseño, voy a calcular el costo, el presupuesto y el costo. No, ingeniero, solamente voy a hacer una metodología de diseño para que otros proyectos similares puedan desarrollarse así. Metodología, nada más. Ok, entonces podríamos solo quedarnos en mejorar el diseño, en mejorar, ¿no? Si es verdad, si se mejora o no, y optimizar el diseño. O sea, hasta todavía te has puesto dos, o sea, más trabajo, ¿no? Entonces, de eso se trata la delimitación. De hecho, que lo pueden hacer, o sea, ustedes no están restringidos a hacer en su investigación lo que quieren. Lo único que yo les recomiendo es delimitarlo. Yo solo para esta investigación, para ya tener un aporte y poder ya empezar y cerrar, yo pondría mejor. Ya en el transcurso de la investigación, capaz sí, tienen cálculo de presupuesto, tienen el cálculo de las horas hombre que están invirtiendo en el diseño por parte del estructural, tienen otro tipo de datos y quizás podrían reestructurar su título inicial y ya en vez de poner mejorar como estoy recomendando, ya lo cambiamos a optimizar. Y ya tengo datos para poder demostrar que lo optimicé. Pero mientras no tenga los datos, mejor arranco con algo menos, que sería mejorar, porque cualquier cosa que yo pueda hacer que mejore lo que ya se está haciendo, ya estoy cumpliendo con mi aporte en la investigación, ¿no? De eso un poco se trata. Y si esto, si me quedo con influye para mejorar, entonces ya es quanti. Si es quanti, este, tendría que en el título poner eso que hemos quedado, que va a mejorar esto y lo otro mejora el diseño. En el aporte también tendría que poner que yo estoy haciendo, ahí dice el aporte, un nuevo enfoque de diseño para mejorar, ¿no? En Muelles de México, pero en vez de México pondría en Muelles de la, no sé cómo se llama ya, ¿no? Provincia, región, ¿no? De Colima, México, ¿no? Para ser bien específicos en la zona de sur, nada más. Eh, porque, por ejemplo, acá en el Perú, todo el país está como que sectorizado, ¿no? Porque el tipo de suelo cambia. Entonces, no sé qué tanto impacta en esta metodología de diseño que se va a proponer el cálculo del tipo de suelo, ¿no? Quizás en algún indicador en el Z, no sé, cuando hacen su cálculo del impacto del suelo respecto a la estructura. Quizás por eso, digo yo, delimitar, no decir diseño en muelles de México, sino en la región Colima, México. Ahora, lo otro es el año. Porque cuando yo hago una delimitación, la delimitación es espacial, que sería el lugar, pero también temporal, que sería el tiempo. Entonces el temporal podría poner acá en el título, en Muelles de México, 2025, porque se supone que hay una normativa actual con la cual se diseña, y tú vas a usar la normativa de este año. Porque esta revisión de tesis yo la puedo leer de acá 2, 3, 5 años, este paper lo puedo leer de acá 2, 3, 5 años,
Y yo entiendo de que esto se hizo con esa normativa actual, porque de acá a 2, 3 años no sabemos que cambia la normativa. Entonces, nos faltaría también quizás aumentar el año, ¿no? En México, guión 2025. Ya se entiende de que yo estoy haciendo este aporte en función de la normativa actual, ¿no? A ver, bueno, esos son algunos tips. Ya, vamos a ver cuando lo mejor es, le doy otra chequeada. A ver, baja por favor, a ver otra para ver. Otra, a ver ahí, optimización del rendimiento de obras. Y en ese tema de optimización ya les recomendé, ¿no? Que lo ideal sería, muchachos, bajarle un poquito, ¿ya? Pero si ustedes quieren, déjenlo. Pero yo, por ejemplo, como jurado de tesis, veo un título, optimización, de arranque me voy a tus resultados y voy a ver cómo demuestras que has optimizado, ¿no? No, ingeniero, antes salía en 10 horas y ahora lo hago en 5 horas. Bacán. Me lo estás demostrando numéricamente, esa optimización de recursos, ¿no? Pero si solamente me planteas una forma de hacer las cosas sin datos que demuestren que esa forma ha hecho que mejore, no has optimizado, ¿no? Solamente has mejorado, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esto. Optimización de rendimientos de obras de construcción mediante el algoritmo de inteligencia artificial para la predicción y control del tiempo real. Optimización del rendimiento de obras, rendimiento, una variable, y la otra de obras mediante el algoritmo ya ese es para la predicción y control. Mira, ahí tienes dos variables, este, independientes, que sería la predicción y el control. Predicción y control, dos variables. Predices y controlas. Y la dependiente, que es la que yo quiero impactar, es la del rendimiento. Entonces yo tengo la rendimiento que es variable dependiente y las dos independientes, predicción y control. Normalmente se recomienda usar una a una variable nada más. Yo puedo hacer la predicción o el control. Se recomienda, ¿ya? Ustedes pueden, como les digo, hacer n variables, ¿ok? Pero es una recomendación. Ahora, ustedes tienen que ver cuál es la que tienen más data, ¿no? Más información. Pero con la data que yo tengo podría hacer también un análisis predictivo, ya que voy a usar algoritmos de inteligencia artificial. Ok, pero podría quedar como una recomendación o como un aporte dentro de la investigación. Porque yo, revisor de esta investigación, dice predicción y control. Yo voy a comenzar a buscar en tu marco teórico que haya de cada variable información. Voy a buscar en tu matriz de consistencia cada variable independiente, sus dimensiones y sus indicadores. Y de cada indicador voy a buscar en tus resultados de tu capítulo, de tu investigación, cómo has calculado, ¿no? Entonces, tú automáticamente cuando me pones dos variables, crece tu alcance. Y yo como revisor voy a irme de frente porque ya más o menos sé que a veces uno se emociona y pone varias variables, ¿no? Como para impresionar. Pero cada variable es como una pequeña investigación. Necesita más datos, ¿ya? Sí, ingeniero, tengo toda la información. Ya, chévere, bacán. Si la tienes, bacán. No hay problema, ¿ya? Entonces mi recomendación sería mejorar el rendimiento en obras de construcción mediante algoritmos de IA para el control o para la predicción en tiempo real. Eh, ya, pero acá estoy viendo, esta de acá es relacional, porque estás, digamos, usando las dos independientes para impactar en la dependiente, porque a través has puesto de optimización. Entonces eh, hay una correlación entre las dos variables independientes con la dependiente. Correlación. A no ser de que me digas, no, además voy a medir. Pucha, entonces ya sería una correlación causal, porque estás viendo cómo una impacta en la otra. Y eso me obliga a que yo tenga que tomar datos durante el desarrollo del proyecto para poder medir 2, 3 veces, ¿no? Al mes una vez o cada dos meses, o depende cómo tú haces tu cronograma para tomar datos. Y eso hace que crezca pues, el alcance de tu investigación, cuando yo podría solamente tomar datos una sola vez. Pero eso sería transversal. Pero si yo tomo datos una sola vez, yo no voy a saber si impactó y mejoró o no mejoró,
¿no? Entonces, este título me dice de que va a ser longitudinal, cuantitativa, dos variables independientes, una dependiente, hay una relación causal y me la tienes que demostrar cómo se optimiza. No sé si me entiendes más o menos, pero veo que en el título nomás te has cargado de bastante tarea, ¿no? Bastante tarea, ¿ya? No imposible, muchachos, ¿no? No imposible. Ustedes lo pueden hacer todo, solo que es más trabajo, más información. ¿Ya? A ver, vete a la problemática, por favor, de ese mismo. Ajá, ajá, en la pregunta. ¿Cómo pueden los algoritmos? Mira, si el algoritmo era solamente una herramienta, ya lo estamos convirtiendo ahora en una variable, al hacer esa pregunta. ¿Cómo pueden los algoritmos? ¿No era cómo puede el control y la predicción optimizar el rendimiento? Pero ahora ya lo convertimos, lo que era un aporte, así como cuando yo digo el uso del BIM, que es una herramienta, ¿no? Una tecnología, pero ahora lo he convertido el algoritmo, lo he convertido en una variable, porque dice, ¿cómo pueden los algoritmos aplicados al tiempo real optimizar? Entonces acá ya estoy mezclando, porque allá en el título el algoritmo era solamente un soporte, un brazo, algo complementario. En cambio acá ya lo estoy tomando como si fuera una variable. Entonces ya creció mis variables. Era control predictivo y ahora algoritmo. ¿Ok? Mediante algoritmos de inteligencia, obviamente, ¿no? Mediante tecnología BIM, mediante el PMI, o sea, son solamente teorías, pero acá ya la estoy tomando en esta pregunta como si fuera una variable. Dice, aplicando en tiempo real para optimizar el rendimiento, la gestión de recursos. Ya le metimos otra variable, cuando solamente era un tema de predictivo y plazos. Perdón, control, ¿no? De plazos. Y ahora le hemos metido hasta riesgos. Creció más todavía la investigación, ¿no? Entonces, muchachos, la idea es, por eso hacemos esa matriz de consistencia. Vean los ejemplos de la clase anterior y de esta clase, de cómo en esa matriz se repiten las variables. No cambiamos de variables. Se repiten tanto en la problemática, en el objetivo y en la hipótesis. Se repiten. Y esas variables se pone dimensiones, indicadores. Y sobre eso nomás hacemos la investigación. Porque acá nos estamos abriendo, mira, gestión de recursos, otra variable. Prevención de riesgos, otra. Ingeniero, pero eso voy a calcular para hacer mis plazos, acá, pero no hay que ponerlo acá. Acá lo que tengo que poner es cómo puede el control y la predicción optimizar el rendimiento en obras, bla, bla, bla. En obras de la región Moquegua durante Bacán, o sea, está delimitado en espacio y en tiempo. Está bien, ¿ok? Porque lo de los algoritmos era un tema complementario, porque voy a usar, pues, ¿no? Para que el control y la predicción, para que la predicción se haga no sé, efectiva y el control sea más eficiente, supongo, ¿no? Para usar esto de los algoritmos. O si no, elimino, pues, control y predictivo y me quedo solo con los algoritmos este, como variable independiente. ¿No? Propuesta de modelos de algoritmos de IA para optimizar los rendimientos en obras de construcción en la región tal. ¿Ok? Ahora, la región Moquegua es muy grande también, ¿no? Porque Moquegua, ¿qué tenemos? Moquegua, Hilo, no recuerdo si hay otra provincia más dentro de Moquegua, entonces quizás habría que delimitar un poquito, porque si nos quedamos como región Moquegua, cuando yo utilice algún instrumento para recopilar información, voy a tener que irme a todas las provincias. De alguna manera, cuando yo recopile datos, necesito analizar todo el ecosistema, ¿no? De la región Moquegua, porque eso es lo que me has puesto. Entonces yo como revisor voy a ver que sea de alguna forma lo que tú me presentes representativo de toda la región. Podría ser de la provincia. No sé cómo está dividido Moquegua, hasta donde sea ahí la provincia de Hilo, la provincia de Moquegua, no sé si hay otra provincia, que todo eso es la región. Entonces con eso delimito un poquito más el espacio y ya estoy poniendo ahí el año. Ok, ok muchachos, esas fueron algunas de las recomendaciones. Voy a tratar de que para la próxima clase sea una hora, ¿ya? De revisión. Voy a hacer menos,
teoría y una hora de revisión para un poquito peinar mejor todas sus propuestas. ¿Ok? Ahora lo que les podría decir es, agarren eso que me está enseñando, ¿qué me está enseñando? Ya, la que me está enseñando, ¿quién está compartiendo? Ok. Agarren muchachos de cada uno, pónganlo en la IA y pregúntenle como yo les estoy observando. ¿Ya? Pregúntenle. Este es mi título y esta es mi pregunta. IA, ¿está alineado mi título y mi pregunta de investigación? ¿Se muestra el tipo, el nivel y el diseño de la investigación? ¿Me puedes recomendar qué puedo mejorar respecto a mi título y a mi problema? Eso, pregúntale como nosotros, como yo ahorita te estoy observando y también revisando lo que yo les he mostrado de los tipos y niveles. Hagan ese ejercicio, ¿ok? Y, y ahí abajito lo ponen como algo mejorado, quizás de otro color, y ahí yo reviso algunos y les comento, pues. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, a seguir pues avanzando. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos. Solicitarles puedan llenar el Miro con toda su información respecto a sus investigaciones para que en la próxima clase se puedan hacer más revisiones junto con el ingeniero. Sí, Nuevamente, muchísimas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy sí, Erika, y a todos muy buenas noches. para la próxima vamos a usar una hora completa, ¿ya? Para revisar bien y por Sí, favor, mejórenlo para que yo pueda ver qué tanto la guía también les ayudó, ¿ya? Listo. Gracias, ya, Erika. ingeniero. Gracias a todos. Buenas noches.